Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y estamos en la segunda parte del programa. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a quienes nos están acompañando a través de Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM desde Ciudad Guayana, en los Estados Unidos a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas. Pues también vamos al aire y estamos en vivo a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central y por supuesto en el viejo continente a través de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, y antes de hablar de nuestro Bajo la Lupa, veo que la discusión quedó bien activada, bien prendida, hablando de Colombia. Se suponía que íbamos a saltar a Venezuela de una vez, pero creo conveniente incorporar sus comentarios porque ha seguido pues esta discusión, así que les invito a aquellos que se están incorporando en este momento y que quieren saber de qué hablamos en el primer bloque de programa. Pues estuvimos hablando sobre las elecciones en Colombia, al Congreso, que terminan este domingo 11 de marzo, importantísimas, y además la posición de los candidatos presidenciales de cara a las elecciones de mayo. Este programa, se los he dicho, va a estar siguiendo muy de cerca el proceso electoral colombiano, por encima incluso de uno que otro país. No se me pongan celosos, pero Colombia tiene una particular importancia, no solo para los venezolanos, sino también para el continente. Y hay que ser, genuinos y sinceros a la hora de decirlo. Así que pues estuvimos hablando en la primera parte del programa de esto, pero voy a incorporar, fíjense por ejemplo, a Elena nos dice: mis mejores pensamientos para Colombia para este domingo 11 de marzo. Aprovechen la posibilidad de mantener viva y saludable nuestra democracia. Les deseo mucha suerte. Lina dice, refiriéndose a un comentario que había hecho José Silva, que no solo la sensatez y los valores necesitan los colombianos, Lina Escobar es colombiana, también necesitamos que ganemos un número tan superior que aun con la corrupción tan grande y las tramoyas sea innegable e imposible ignorar la victoria. No sé si fue José, pero alguien comentó en el primer bloque del programa el tema de la observación, el tema de estar atentos, de hacer el seguimiento electoral, el tema de la totalización. O sea, no se puede, no solamente ir a votar, sino al igual que lo que hemos pedido tanto en Venezuela, pues hay que defender ese voto, sobre todo en Colombia. Hay que defender el resultado que se pueda obtener. Así que me parece muy buen punto el que nos ha hecho Lina Escobar. Breiner nos dice, el problema con los comunistas es su resentimiento. Siempre manejan el mismo discurso sin importar el país. El mensaje es el mismo: odio a la supuesta oligarquía, nombran a los más afectados, pero nunca incluyen, más loco, ¿qué es lo que dejan o qué es lo que más loco que no dejan vivir como oligarcas? No entendí bien esa parte. Los venezolanos sentimos la responsabilidad de ayudar a nuestros países hermanos a erradicar la mentira del socialismo, del comunismo. Esto nos lo comenta Breiner y totalmente de acuerdo. Alfredo dice totalmente, el Congreso será una de las primeras victorias que le tocan a Colombia, luego el Ejecutivo, para mantener este país en la cúspide de la prosperidad, porque además tiene todo, al igual que el caso venezolano. Colombia tiene todo para obtener la prosperidad y un liderazgo importante en América Latina. Héctor Borda nos dice: queridos pueblos del mundo, les pido que pongan en sus oraciones a mi país Colombia para que no caiga en las garras del comunismo. Gracias, bendiciones desde Colombia para todos los presentes. Gracias, Héctor, un honor pues tenerte en el programa, y créeme, pues estamos muy pendientes de lo que ocurre y enviando los mejores deseos. Nuestro querido Carlos Rusconi, que estuvo de visita por acá y no lo pudimos tener en el estudio, pronto, Dios mediante, lo tendremos de vuelta. Hay que declarar las cosas. Está con nosotros. María Aguilar dice buenas saludos a todos desde Las Palmas de Gran Canaria. Elena nos dice: hoy el régimen cubano impidió la entrada al país de los expresidentes Pastrana y Tuto Quiroga, mientras hace unos días criticaba al gobierno peruano por impedir la participación de Maduro en la cumbre. Importantísimo, porque Carlos nos ha puesto sobre la mesa
una pregunta que también la tenemos preparada, la tenemos por acá y me disculpan, la voy a buscar para incorporarla. Y es que, a ver, vámonos a México. Ustedes saben que tengo siempre preparado todos nuestros países, o la gran mayoría de nuestros países de América Latina. Fíjense que Carlos nos dice qué opina del pronunciamiento del comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Aquí hay varias cosas que opinar, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención, Carlos, no sé qué opinas tú, me encantaría que puedas compartir con nosotros tu opinión. Es algo que hablamos nosotros ayer. Y es el tema del papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En el caso de México, por ejemplo, criticó el alto comisionado para los derechos humanos, criticó la figura de las Fuerzas Armadas para atacar al AMPA común, a la delincuencia, incluyendo también crimen organizado, pero principalmente a AMPA común y delincuencia, en México por las implicaciones que hay en términos de los derechos humanos. Y esto aplica también para Venezuela, esto aplica también para Colombia. Y para ustedes contar, fíjense que dice, me preocupa que una nueva ley de seguridad interna autoriza el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin las garantías adecuadas ni supervisión. Esto lo señaló pues el Jordano en la presentación de su informe anual ante la 37ª sesión del Consejo de los Derechos Humanos. ¿Qué pasa? Entender, por ejemplo, lo que ocurrió con los normalistas de Guerrero, de Iguala, que saltó al ruedo, pues es reflejo también de cómo nosotros debemos atender el tema de seguridad en nuestro continente, por supuesto en América Latina, y las implicaciones que hay en países tan conflictivos como el venezolano, donde las violaciones a derechos humanos están allí a la vista de todos. Y pues hay que ahora comenzar a pensar a través de qué metodología vamos a atacar al crimen que comenzó siendo AMPA común, a un crimen organizado donde, lamentándolo mucho, los grandes carteles gobiernan, al menos en el caso de Venezuela, desde el propio régimen venezolano y desde las propias cárceles venezolanas. A ver, continúo por ahí. Mónica dice, conmovedora canción. Bueno, hablando de la canción que colocamos fuera del aire, Alfredo Guillén dice, desfachateces everywhere, donde sea, no es algo que deba sorprendernos, porque si así es Venezuela, o si es así, Venezuela debería ser la perla de América en cuanto a los derechos humanos, ya que pues se la pasa denunciando a todo el mundo sobre el abuso de los mismos, pero en Venezuela es donde más se los violan dichos derechos. Fíjate que alguien comentaba, estoy tratando de recordar quién lo dijo, que lo que nosotros vemos sobre las violaciones a derechos humanos en Venezuela, pues es apenas una parte, un ápice de lo que realmente ocurre en el país. ¿Por qué? Porque hay control de medios, hay persecución a periodistas, hay asesinatos, hay secuestros, etc. Ustedes ya conocen cuál es la realidad. Pero bueno, cerrando la idea de Colombia, para irnos a Venezuela, sí, en Colombia se necesita mucho más que buena voluntad. En Colombia, pues es clave que la ciudadanía se active más allá del ejercicio del voto, como derecho y diríamos como deber también, constitucional como deber ciudadano. No solo hay que salir a votar, vámonos a ejercer el derecho de hacer respetar los resultados electorales. Y además de esto, el exhorto que hicimos en el primer bloque, lo retomamos. Ustedes que están allí, que nos están viendo desde Colombia, o que son colombianos y están viéndonos o escuchándonos desde otras partes del mundo, revisen los modelos contra la gestión de quienes están lanzando a la presidencia de Colombia. Busquen los referentes. Busquen con quienes se han asociado. Busquen de quienes hablan. No hace falta que se hagan campañas periodísticas ni comunicacionales para desmentir este u otro. Ustedes pueden hacerlo simplemente analizando los discursos históricos de cada uno de los candidatos colombianos. A mi juicio, con eso debería bastar. Yo sé que me van a decir, suena muy fácil, pero en la práctica, en la realidad no ocurre. Es verdad, en Venezuela, fíjense lo que pasó. Chávez llegó con una inmensa cantidad de votos de apoyo popular por no tomar en serio el peligro que revestía un candidato más allá de la izquierda,
Un candidato que coqueteaba con el comunismo no abiertamente. Aún el régimen venezolano no se hace llamar comunista, pero sí, aunque no está en la Constitución, se hace llamar el régimen socialista. Además, ha acuñado el término socialismo del siglo XXI. Se llevan por delante lo que sea, porque para ellos el fin justifica los medios. Así que lo que pasa en Venezuela tiene que analizarse en Colombia. ¿Por qué? Bueno, porque en Colombia ya no se habla de la izquierda o la derecha, sí, pero se habla de educación, se habla de corrupción, se habla de la salud, se habla de la seguridad ciudadana, se habla de narcotráfico. Vayan y vean a su vecino en estos 5 puntos. No es que vean los discursos, vean los números. Vean por qué las tasas de niños que dejan las escuelas crece día a día en Venezuela y las razones que hay detrás de todo esto. ¿Por qué el ausentismo laboral en Venezuela ha pasado del 20 al 40% en las instituciones públicas? Escúchenlo bien, en las instituciones públicas. Ya ni siquiera siendo el régimen venezolano el que paga la nómina de las instituciones del Estado, que es el que más paga, por cierto, ya ni siquiera con eso la gente está asistiendo, porque no tiene que comer, porque no tiene cómo llegar al trabajo, porque no tiene fuerzas para poder curarse de una enfermedad, ni por dinero ni por medicina. Vayan y vean a su vecino. Vayan y dense una vuelta por Cuba. Vale la pena hacerlo. A ver, Carlos Rusconi nos dice, las prácticas de compra de votos parece una realidad también en Colombia. Eso es correcto, una práctica común. La dignidad se vende por la necesidad. Bolsas de comida, electrodomésticos y bonos en efectivo son parte de lo bajo que han caído los pueblos y políticos. Dios los proteja del partido de la FARC y sus capitales ocultos. Bien interesante el tema, para poder comprar cualquier cosa. Ahí vimos lo que ocurrió con estos 60 supermercados confiscados a estos testaferros, 3 hermanos testaferros de la FARC. Y estamos hablando solamente de 60 supermercados. Imagínense el costo que representa esto. Imagínense la cantidad, siendo la guerrilla más longeva de todo el continente americano, la cantidad de testaferros que tiene que haber allí. Y detrás de los testaferros, todo el dinero para movilizar por vía de efectivo, por vía de comida, electrodomésticos o por vía de la acción, de la coerción, de la amenaza a colombianos también que se vean en la necesidad de votar. A ver, Olga Arango está por allí, o Hilda, como siempre, dice, un candidato golpista que juró ser socialista y que no quería saber nada de Cuba, hablando por supuesto de Hugo Chávez. Leonel García dice, los hermanos de Colombia deberían verse en el reflejo de Venezuela. Elijan un candidato demócrata, no dictadores y que revolucionarios, que se me perdió, violadores de los derechos humanos. Lina dice, le responde a Carlos Rusconi, no solo la gente vende su voto por necesidad, también por ignorancia y resentimiento, pero tenemos otro factor y es el miedo. Estamos hablando de narcoterroristas con aspiraciones políticas a ostentar el poder en la legalidad, pues ¿qué les regaló Santos? Bien interesante el punto de Lina. Y ayer lo quería tocar con José Alberto Gil, no lo pude tocar, pero tenemos que comenzar a hablar de la gente. Tenemos que hablar del pueblo latinoamericano. Tenemos que hablar de nuestra ignorancia, tenemos que hablar de nuestra irresponsabilidad. Yo coincido 100% con lo que está comentando Lina. Ya basta con pensar que es solo responsabilidad de aquel que colocamos en el poder y que se robó todo lo que pudo robarse y que destruyó todo lo que pudo destruir un país. Hay corresponsabilidad, señores. Y es el punto más difícil porque la pregunta es ¿cómo logramos llegar? Y Carlos Alberto Rusconi es un reconocidísimo publicista que nos pudiera decir, por ejemplo, nos podría dar ideas de cómo intentar llegar a toda la población de nuestros países. Porque es que en Venezuela también sigue existiendo chavismo. Sigue existiendo gente que apoya a eso que nosotros denunciamos todos los días.
sigue habiendo gente que lo apoya. Y no solamente por una bolsa de comida. Tiene que ver con el tema de la educación y de lo que yo concibo sobre lo bueno y lo malo en términos de gobierno. Yo siempre he dicho que los gobiernos de América Latina son como el núcleo familiar latinoamericano, que es totalmente disfuncional, donde existe un matriarcado, porque sin duda alguna la figura femenina es central, es magistral en un hogar promedio latinoamericano, pero esa figura femenina, por magistral y central, no le quita lo maltratada. Tiene hijos de varios maridos, les han golpeado, las han violado, las han ultrajado, hacen lo que quieren, se desaparecen y vuelven cuando les da la gana. De pronto llegan muy cariñosos, al día siguiente llegan muy violentos. Y terminan pues aceptando esa realidad. Bueno, es que los hombres son así. Es exactamente igual a cuando dicen, bueno, el político aunque sea que robe un poquito, pero que deje para los demás o que haga algo. Es exactamente igual. Es que todo arranca de la cuna latinoamericana. El problema viene de nacimiento. El problema no es un tema de gobernantes. Además de los gobernantes, que son producto también del constructo social, parte por la concepción de lo bueno y lo malo, desde el punto de vista social, del punto de vista cultural, del punto de vista político, de cara a nuestros países de América Latina. Si no, Puerto Rico no tuviese un déficit presupuestario de 72.000 millones de dólares, siendo un estado libre asociado de los Estados Unidos, con unos fondos buitres que lo destruyeron por completo. Si no, en Argentina, pues se hubiese llevado hasta las últimas consecuencias el atentado de la AMIA, de la causa AMIA. 85 asesinados, 300 heridos en el 94. Y ahí vemos cómo Cristina Fernández de Kirchner, en un memorando de entendimiento, endosó la soberanía del país para hacer una especie de comisión mixta entre Irán y Argentina para investigar algo que ya hasta la Interpol había demostrado con pruebas, que la responsabilidad era del gobierno iraní conjuntamente con el grupo terrorista Hezbollah. Y podemos seguir hablando de lo que ocurre en nuestro continente, pero la raíz de todo este tema tiene que ver con nuestra manera de concebir las cosas. Algunos le llaman cortoplacismo, pero va mucho más allá de eso. Es mucho más complicado, porque tiene que ver con sistemas democráticos o pseudodemocráticos amorfos, totalmente disfuncionales, pero que han aprendido a convivir con la gente. Y la gente lo ha aceptado como tal. Insisto, que robe, pero que haga algo. Que me golpee, pero que me traiga el plato de comida el fin de semana. Ninguno de los dos son aceptables. Ninguno de los dos. Entonces, volvemos al punto de Colombia. Qué importante entender el papel histriónico que tiene Colombia hoy día. Y que esperemos que lo juegue bien. Por el bien de todos. Comenzando por el bien de los colombianos. Bien, incorporo los comentarios. Hoy está muy sabroso el programa con ustedes discutiendo este tipo de temas. Alfredo Guillén nos dice, incluso los venezolanos que se venden solo por la nacionalidad. Elena Madán dice, hoy supe que en uno de los hospitales de Caracas están colocando los cadáveres de los enfermos que fallecen en el piso y algunos, pues no lo puedo decir porque estamos al aire, pero pues llegan al peor de los estados. Dice, ¿por qué comento semejante barbaridad? Porque este tipo de situaciones, los pueblos no se recuperan nunca más. Esta es la razón de tanta degradación humana impuesta. Bueno, pues espero por supuesto que Venezuela logre recuperarse de esta pesadilla, y creo que, a diferencia de lo que tú comentas, Elena, creo que sí logran recuperarse, porque mientras más bajo han caído los pueblos de nuestro mundo, y la historia lo certifica, más alto han llegado. Vayan a Europa. Lo que vivió Europa en términos de guerras, y no solamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Europa ha vivido en guerra por siglos. Y fíjense hoy día cómo evitan a toda costa siquiera pensar en opciones de este tipo.
¿Cómo procuran mantenerse con todas las deficiencias que tienen, por supuesto? Mantener un sistema democrático, independientemente de si la orientación sea de derecha, sea de centro, sea más hacia el socialismo. Bueno, independientemente de que el magisterio de la ley esté por encima de los individuos. Carlos Rocconi dice, la juventud no tiene memoria de lo que era Colombia antes de Uribe. Muy buen punto. Andrés Betancourt dice, ni hablar de la educación pública ha sido... si no hay comida en el comedor, los estudiantes firman un acta y se van. Nuestros niños de las comunidades más humildes no estudian por un futuro, sino por tener un almuerzo y una merienda. Ojo, no me lo contaron, yo trabajo en educación pública. Qué buen punto el de Andrés Betancourt, te lo agradezco para el aporte a la discusión del día de hoy. Mariano Linares dice, si esto es Colombia... Un sano consejo, no crean en narcoguerrilleros, narcocomunistas, son narcogenocidas, son como los perros o los cerdos que comen pues excremento, seguirán comiéndolo porque ya son adictos, apoyen candidatos demócratas que pueden resultar, o apoyan candidatos demócratas que pueden resultar falsos, pero son más demócratas, te lo dice un venezolano de a pie, aquí por andar buscando a Dios por los rincones salimos trasquilados. Importante, parte de lo que comenta Mariano, el tema de aquellos candidatos que puedan también ser fachada. Y hay muchos que se dicen demócrata, incluso en Colombia hay varios que los tengo en la mira, que se están lanzando a la presidencia y pues que sencillamente son fachada política al juego que ha hecho la guerrilla colombiana. Así que hay que estar muy atentos además a quienes escojamos. Hoy la Fernández dice que buen punto has tocado, la herencia cultural. Mariano dice a Petro ni a misa porque nos saca al cura para afuera. Andrés Betancourt dice esa herencia cultural es posible de vencer. Los colombianos lo hicieron con la generación de los incorruptibles, costó vidas, pero cambiaron. Hoy le dice Vladimir, podrías hacer un programa comparativo de la historia reciente de Polonia y Venezuela, interesantísimo, vamos a montarlo para compartirlo con todos ustedes, pero por lo pronto, como suele ocurrir con las buenas discusiones, nos toca hacer punto final de nuestra edición del día de hoy en América es Noticia, la edición número 629. Les he comentado y les invito nuevamente, el día de mañana estaremos llevando a ustedes una transmisión especial conjuntamente con Noé Pernía y Sergio Novelli, reconocidísimos periodistas venezolanos, con quienes estaremos hablando sobre el rol de la migración venezolana, al menos en los Estados Unidos, pero sé que esto sirve para el resto de nuestro continente americano. Así que por lo pronto, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.